Capítulo 21. Asesino en serie, parte 1. Ese día, el carruaje llegó a primera hora de la mañana. Al fin y al cabo, es una distancia que se puede recorrer en un solo día, pensó Mao Mao. Se puso la chaqueta que le había dado Chue y subió al carruaje con la intención de echar una siesta durante el trayecto. Pero se encontró con que ya había alguien adentro. Un hombre con medio rostro cubierto por una tela ya estaba sentado en el interior. Cualquiera habría pensado que se trataba de Kokuyou. Quien estaba allí era Jinshi. Llevaba la mitad del rostro maquillada para simular la piel marcada por una quemadura o por la viruela, igual que cuando se disfrazó en la aldea del papel. ¿Qué hace usted aquí, maestro Jinshi?, dijo Mao Mao mirándolo con los ojos entrecerrados. Ya te lo dije, es uno de esos raros días libres que tenemos, respondió él. No me refiero a eso. No me diga que ha llegado al extremo de disfrazarse así, solo porque se le antojaron unos fideos cortados con cuchillo. Así que por eso dijo que podía comer fideos enseguida, pensó Mao Mao. ¿Con qué se trataba de eso? No soy tan glotón, ¿sabes?, se defendió Jinshi. Es solo que, desde el principio, ya tenía varios asuntos que atender relacionados con Li Shu. Yo también tengo parte de la culpa por haberla orillado a su situación actual. Antiguamente, era Jinshi quien administraba el palacio interior, por lo que también estaba involucrado en la selección de las consortes de alto rango. ¿Fue usted quien decidió que Lady Li Shu fuera una consorte de alto rango?, preguntó Mao Mao. No me quedaba otra opción. Si lo hubiera convertido en una consorte de rango medio, no sabía cómo reaccionarían las otras consortes de su mismo estatus. Entiendo, pensó Mao Mao, asintiendo para sus adentros. El palacio interior de aquella época, con la consorte a dúo, la emperatriz Gyokuyo y la consorte Lihua, estaba lleno de mujeres de gran carácter. Ninguna de ellas se habría atrevido a intimidar a Li Shu. No sé mucho sobre las consortes de rango medio. ¿Qué clase de mujeres había entre ellas? En su mayoría eran hijas de familias nobles o de ricos mercaderes. Al igual que Li Shu, había varias que habían permanecido desde el harem del anterior emperador. ¿Y esas consortes no recibieron el mismo trato que Lady Li Shu? Que yo recordara, solo habían sido unas pocas. Sin embargo, entre ellas también había una consorte tan aterradora que fue capaz de servirle hongos venenosos a las demás. Se hubieran arrojado a Li Shu en medio de ese nido de víboras, probablemente la habrían asesinado de inmediato. No lo recibió, respondió Jinshi, continuando la conversación anterior, porque cuando ingresó al palacio interior del actual emperador, ya había cumplido los 15 años. El emperador anterior era famoso por su gusto por las niñas. Como Li Shu ya había crecido hasta cierto punto, eso mismo le sirvió como una garantía de que no había sido tocada por él. Ahora, el actual emperador, quien la ve como una hija, debe hacerla regresar al palacio por su propio bien. Si una joven que se había convertido en monja vuelve a casarse, es muy común que acabe como la segunda esposa de algún hombre que solo busca su fortuna. Entonces, ¿el maestro Bazen también nos acompañará en esta ocasión?, preguntó Mao Mao. Así es, ¿ya lo sabías? Lady Ma Mei se desvive por su hermano menor, ¿no lo crees? Ma Mei, ¿cómo decirlo? Tiene una visión del mundo en la que el amor lo es todo. Incluso Mao Mao también le había pedido colaboración en varios de sus planes. Ni lo menciones, se quejó Jinshi. Por culpa de sus ideas, a mí también me suelta una indirecta tras otra. Vaya. Mao Mao se preguntó qué clase de cosas le diría Ma Mei a Jinshi, aunque seguramente no es tan severa como con Bazen. Se imaginaba que no se andaba con rodeos y le dice las cosas sin pelos en la lengua. Mao Mao no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Aunque tenía sus propias reservas, no le disgustaba en absoluto ver a Jinshi en una situación un tanto apurada. Por cierto, como si acabara de recordarlo, Jinshi sacó una carta de su túnica. ¿Ocurre algo? He recibido un informe de Hulan. Oye, no pongas esa cara. Quizás su actitud hacia el excéntrico estratega se había suavizado porque su aversión ahora se centraba en Hulan. Al escuchar ese nombre que tanto le desagradaba, Mao Mao debió haber hecho una mueca sin darse cuenta. Entonces, ¿de qué trata el informe? Dejando a un lado su personalidad, hay que admitir que es bueno en su trabajo, pensó Mao Mao. Por si acaso, decidió que sería mejor escuchar lo que tenía que decir. Sobre el mapa que Jinshi había desplegado se podían ver círculos, fechas y flechas. Mao Mao reconoció el mapa. Parecía ser el mismo que el oficial médico Liu le había mostrado antes.
Este es el camino que tomó el presunto atacante que ha estado esparciendo las semillas de la viruela. Y digo presunto porque todavía no podemos asegurar que sea el culpable. Se le ha perdido el rastro en los alrededores de la capital, dijo Jinshi mientras Mao Mao seguía la dirección de las flechas para confirmar hacia dónde se dirigían. Al ver la flecha, se dio cuenta de que era de hace 2 días. ¿Hay algo que te preocupe? Esto es... Sí, parece que se está acercando a la capital. No, es solo que está cerca de un pueblo al que suelo ir a comprar hierbas medicinales. Ojalá sea solo una coincidencia, pensó Mao Mao. De pronto, Mao Mao sintió un escalofrío recorrerle por el cuerpo. Justo en ese momento, algo cálido y ligero se posó sobre sus hombros. ¿Maestro Jinshi? Era Jinshi quien le había puesto su abrigo encima. ¿Tienes frío? Estás pálida. Mao Mao se deslizó dentro de la prenda que aún conservaba el calor de él. Muchas gracias. Cuando llegaron al pabellón Ciruela Roja, Mao Mao notó que Kokuyou ya se encontraba allí. Mao Mao miró a su alrededor. No se veía ni a Chue ni a Mamei por ninguna parte. En su lugar había venido un oficial médico. «Wang Wang Senpai». «Oye», saludó él. Era el querido superior Wang Wang. Mao Mao había pensado que quizás vendría otro oficial médico, pero no se esperaba que fuera él. Van a una inspección por lo de la viruela, ¿cierto? Les preocupaba que fuera solo con el médico Kokuyou, que es un externo, así que me pidieron que los acompañara. ¡Qué alivio! Kokuyou, por su parte, no parecía nada nervioso. Estaba tan tranquilo como siempre. A su lado, en cambio, Basen permanecía de pie con el rostro tenso. Vaya, hay bastantes guardias, pensó Mao Mao. Como oficialmente se trataba de una inspección, pocos vestían como oficiales militares. Sin embargo, había muchos rostros conocidos entre los escoltas y, a simple vista, un gran número de hombres de complexión robusta. Seguramente todos entraron en pánico cuando se decidió que Jinshi haría un viaje tan largo de repente. «Vaya, vaya», dijo el superior Wang Wang acercándose a Kokuyou. «Así que estabas haciendo una investigación muy interesante, ¿eh? Experimentos sobre la viruela usando vacas y caballos». Con lo sociable que es el superior Wang Wang, era de esperar que se llevara bien con Kokuyou. De hecho, a juzgar por cómo hablaban, parecía que ya se habían hecho buenos amigos. En cuanto Mao Mao mostró interés, Kokuyou se unió a la conversación. Esa es una historia de la que todavía no he escuchado todos los detalles. Sí que nos animamos en el carruaje, ¿eh? Kokuyou cambió de tema. Así que tú también, Mao Mao, estabas investigando con el médico Wang cómo curar la apendicitis con medicamentos. Ah, es verdad, exclamó el superior Wang Wang captando la indirecta. Así es. En fin, ¿podrían repetir lo que estábamos hablando en el carruaje, por favor? Mao Mao resopló con impaciencia. Nah. Antes de eso, quiero decir que me da la impresión de que la persona que está detrás de mí me está lanzando una mirada asesina. ¿No hay problema con eso?, dijo Kokuyou con tono juguetón. Oye, ¿no será que estamos iguales? Refiriéndose a la cicatriz de viruela del disfraz de Jinshi. Bueno, dejen de mirarlo, intervino Mao Mao. Es de mala educación quedarse viendo fijamente a alguien. Kokuyou observaba con una enorme curiosidad al Jinshi disfrazado. Si lo observaban bien, con demasiada atención, descubrirían su disfraz. Los guardias que lo rodeaban también empezaban a ponerse nerviosos. Bueno, entonces, ¿vamos a ver primero a las vacas? Los establos estaban cerca, pero habían acordado verlos en el camino de regreso. Oye, ¿esa persona también es parte del grupo?, preguntó el superior Wang Wang. Me parece que es mucha gente para una simple inspección. Al parecer, al superior Wang Wang no le habían informado que el mismísimo hermano del emperador se encontraba en el grupo de inspección. Por su parte, Jinshi no solo llevaba el maquillaje que le cubría el rostro con cicatrices de viruela del lado derecho, sino que también se había maquillado el lado izquierdo para tener un aspecto enfermizo. El verdadero peligro era que, si a alguien le faltaba el respeto abiertamente a Jinshi en su estado actual, Basen parecía dispuesto a saltar sobre él, por lo que Jinshi tenía que contenerlo constantemente con la mirada. Gracias a eso y a la discreción del resto del grupo, nadie se había dado cuenta de nada. Tal como la vez anterior, el guardia del pabellón Ciruela Rojo los dejó pasar sin problemas. Cualquiera podría entrar como si nada, pensó Mao Mao. ¿De verdad está bien que la seguridad sea tan escasa?, mencionó Jinshi. Sí, explicó Basen.
Yo también lo pensé, pero no hay nada que hacer. El terreno del pabellón Ciruela Roja es tan amplio que se puede entrar por cualquier parte, no solo por la puerta. Tratándose de alguien tan testarudo como Basen, lo normal habría sido que se quejara y exigiera que reforzaran la vigilancia de forma autoritaria, pero esta nueva actitud debía ser porque seguramente alguien se lo había explicado con mucha paciencia. ¿Alguien te lo dijo? Si la señorita Chu estuviera aquí, se estaría partiendo de risa, pensó Mao Mao para sus adentros. «Oye, Mao Mao, ¿por qué sonríes de esa forma tan espeluznante?», le gritó Basen furioso. Al notar la mirada tibia y socarrona de la joven, Basen se puso rojo como un tomate. No cabía duda de que la imagen de Li Shu había aparecido en su mente. A uno no le gusta que se burlen de él, pero sí que le encanta burlarse de los demás. El ser humano es una criatura así de egoísta. «Por cierto, Kokuyou», dijo Mao Mao, «¿podrías darme más detalles sobre las vacas y caballos?». Dejando a un lado las bromas a Basen, Mao Mao sintió una gran curiosidad por escuchar lo que Kokuyou tenía que decir. «Claro, con gusto», respondió él. «Yo también escucharé, a modo de repaso», añadió el superior Wang Wan. Así, Kokuyou, Mao Mao y el superior Wang Wan caminaban uno al lado del otro. A sus espaldas, Jinshi los observaba con una expresión indescriptible. Pero en ese momento, la historia de Kokuyou era más importante. «Verás, existen muchos tipos de viruela», comenzó a explicar. «No solo afecta a los humanos, sino también a las vacas y a los caballos». Mao Mao escuchaba con atención, asintiendo. «Y lo que descubrimos es que la viruela que afecta a las vacas y caballos es similar a la que padecemos los humanos. Además, el cuerpo humano tiene una particularidad. Una vez que contraes una enfermedad, es mucho más difícil que vuelvas a contagiarte de ella. Ya conoces esa propiedad, ¿verdad?». «Eso se enseña como conocimiento básico», afirmó ella. «Bueno, mi maestro», continuó Kokuyou, «había escuchado que en las familias de los ganaderos nadie se contagiaba de viruela. Al principio pensó que quizás se debía a que bebían leche de vaca, pero, ¿cómo decirlo?, se le ocurrió que si uno contraía una enfermedad similar, tal vez en el futuro sería menos propenso a contraer otras distintas. Sin embargo», continuó Kokuyou, «cuando buscamos una vaca con viruela e intentamos inocular a una persona, esta simplemente contrajo la enfermedad sin más. Probablemente existen varios tipos de viruela bovina, y si no es una muy similar a la humana, la inoculación no sirve de nada». Mao Mao asintió, instándolo con la mirada que continuara. Fue así como, al parecer, se dieron cuenta de que, si un humano contraía la viruela bovina, se volvía menos propenso a contagiarse de la viruela humana. «¡Vaya!», exclamó Mao Mao impresionada. «De esa forma», añadió Kokuyou, «mi maestro fue recolectando pus de las pústulas de viruela de muchas vacas. Repitió los experimentos una y otra vez, comprobando durante años quiénes se contagiaban y quiénes no». Mientras escuchaba, algo en las palabras de Kokuyou captó la atención de Mao Mao. «Fue repitiendo el experimento», pensó Mao Mao. «Disculpa», intervino ella. «¿Sí? Kokuyou, ¿tu maestro era alguien importante?». «Lo fue», respondió él. «Mi maestro era una persona que hacía de todo, sin reparar en los medios, porque necesitaba conseguir algún mérito para poder regresar a su país. Y por lo visto, Kokuyou había sido elegido como uno de los sujetos para aquellos experimentos. Tanto Mao Mao como el superior Wang Wan comprendieron que era un tema en el que no debían ahondar más, sobre todo porque Jinshi y los demás venían detrás de ellos. Intentando cambiar de tema, Mao Mao miró a su alrededor con curiosidad y dijo: Ya casi llegamos, ¿no?». A lo lejos no vieron establos de vacas ni de caballos, sino un corral de patos. Junto a él había una hermosa joven vestida con ropas sencillas. «¿Esa es Lady Li Shu?», preguntó Jinshi. «Sí», respondió Basen confirmándolo. «Bien, iré a saludarla», dijo Jinshi, disponiéndose a caminar hacia Li Shu. Pero antes de que pudiera dar un paso, Mao Mao lo detuvo, sujetándolo del brazo. ¿Qué ocurre?», preguntó él sorprendido. «Creo que sería mejor que el maestro Jinshi no se reuniera con ella todavía», afirmó Mao Mao. «Ya veo». Este hombre, que había pasado tanto tiempo en el palacio interior, comprendía el corazón de una mujer en los momentos más inesperados. Parecía haber entendido perfectamente lo que Mao Mao quería decir. Sí,
Lady Lishu se ha vuelto muy fuerte. Normalmente, Basen se habría quejado de la intromisión de Mao Mao, pero esta vez permaneció en silencio. De hecho, en su rostro se dibujaba una expresión de alivio, como si temiera que Jinshi pudiera hacer algún comentario negativo sobre el estado actual de Lishu y se sintiera tranquilo de que no lo hiciera. Pero, insistió Basen, aunque con menos convicción. Mira mi estado actual, dijo Jinshi. Lishu no solo no me reconocería, sino que probablemente se asustaría. Y con toda la razón, pensó Mao Mao. El disfraz de Jinshi era aún más convincente que en ocasiones anteriores. Si un hombre con el rostro pálido y la mitad de la cara cubierta de cicatrices de viruela se le acercaba, era natural que cualquiera se pusiera en guardia. Basen, ve tú solo, ordenó finalmente. Pregúntale cómo ha estado y luego ven a informarme. La razón de la pregunta de Jinshi era evidente. Él solo había visto a Lishu ataviada con elegantes vestidos. Ahora, en cambio, llevaba un atuendo humilde y sostenía una cesta con huevos de pato, sin rubor, sin polvos blancos, sin horquillas de oro ni túnicas de seda. Se ve tan saludable que parece otra persona, intervino Mao Mao. Es verdad, añadió Jinshi. Ciertamente, el color de su rostro ha mejorado mucho. Explicarle a Lishu que aquel hombre era Jinshi de incógnito sería un fastidio. Y sobre todo, ¿qué pensaría ella al mostrarle su apariencia actual a Jinshi, a la persona que tanto había admirado durante su tiempo como consorte de alto rango? Aunque, quién sabe, tal vez ha vuelto tan fuerte que ya no le importaría, pensó Mao Mao. Aún así, por el momento, consideró que Jinshi solo sería un estorbo. A lo lejos, Lishu se percató de que Basen se acercaba a ella con un trote ligero. Una tímida sonrisa se dibujó en su rostro y al verla, Basen le devolvió el gesto con una sonrisa algo torpe y nerviosa. ¡Qué bueno que Chue no está aquí!, pensó Mao Mao. Si ella estuviera presente, seguramente se habría puesto a espiarlos. Aunque Mao Mao sintió una pizca de curiosidad, tenía otras cosas que hacer. Bueno, ¿nos vamos?, dijo dirigiéndose a Jinshi. Él permanecía cabizbajo, con la mirada fija en algo. Cuando Mao Mao se dio cuenta, notó que todavía seguía sujetándolo del brazo. Él, por su parte, parecía no saber qué hacer con ese brazo que ella sostenía. Sí, respondió finalmente. Entonces, andando. Sin soltarlo, Mao Mao tiró del brazo de Jinshi para que comenzara a caminar.